¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Narrativas? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, sobre el acontecer nacional e internacional, los diversos tópicos que se han puesto sobre la mesa en una semana en donde fuimos testigos de hechos verdaderamente históricos. Entre estos, por supuesto, la primera mujer en alcanzar la silla del águila es una realidad ya legalmente. Estamos hablando de que inició la era como tal de Claudia Sheinbaum. Pero en el marco precisamente de este evento se dieron otros sucesos que sin duda alguna llaman nuestra atención. Lo que da a conocer el presidente de la República durante una conferencia mañanera a través de Pablo Gómez, titular de la UIF, en torno a los donatarios de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y el caso de Javier Corral. Un día por la noche aparecen agentes de Chihuahua tratando de detenerlo, aseguran que contaban con el convenio de colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México. La Fiscalía dice que esto no es verdad, que ese era un documento interno y comienza entonces el debate, el uso político, ¿para qué? Para cobrar facturas, para denunciar, para hacer justicia. ¿Cómo entendemos el uso político en este tipo de casos? Mi querido Ricardo Valderas, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Federico, excelente de este lado, muy contento de compartir este sábado con ustedes. Un abrazo a nuestra audiencia. Fede Bonazo, ¿cómo andas, Fede? Bien, de buen humor, muy contento también de estar con ustedes, queridos amigos, y con la audiencia cada día creciente. Qué orgullo de narrativas. Gracias al trabajo de ustedes dos, que es verdaderamente excepcional, ejemplar en todos los sentidos, se los digo, más allá del cariño y admiración personal que les tengo, de verdad que es un deleite escucharlos cada sábado, y eso lo sabe nuestra audiencia y lo comentan en cada momento. Pues comenzaría por ahí contigo, querido Ricardo. A ver, ¿qué paralelismos hay, si es que los hay, ¿no? En estos dos casos y sobre todo, ¿cómo entendemos precisamente este uso, el uso político? Algunos dicen, se utiliza la Fiscalía de Chihuahua para hacer justicia, se utiliza la UIF para hacer justicia, otros dicen, no va por ahí, son dos casos diferentes. ¿Tú cómo los aterrizas? Tu micrófono, querido. Creo que se lo comentaba a Federico en alguna de nuestras reuniones, esperándote, justamente. Ah, ya Y, dijiste que yo siempre llego tarde. no, no siempre, Gracias. en una ocasión. Estamos esperando y platicamos respecto a cómo se puede ocupar espacios que tienen categorías aspiracionales. De hecho, creo que también lo mencionó en uno de nuestros programas, uh, con el fin de que como tienen esta categoría de aspiracional, tienen una usabilidad práctica inmediata que luego no presta atención a las consecuencias. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la justicia. Ningún acto de autoritarismo se va a cometer reconociendo que hay autoritarismo de por medio. Y respecto, por ejemplo, a lo ocurrido con los datos de mexicanos contra la corrupción, me parece que es grave que no exista una segmentación respecto a quienes operan el organismo y quienes son únicamente trabajadores. Como persona izquierda me parece que no es correcto correlacionar a la base trabajadora con el burgués o con el empleador, como quieran llamarle. Y me recuerda un poco a este hecho ocurrido cuando Luis Echeverría era presidente y empieza una confronta con los grupos corporativos. Los grupos corporativos en respuesta a este, digamos, a esta pequeña discusión que abre Echeverría y configuran el Consejo Coordinador Empresarial, que es otra ONG dirigida por empresarios con dinero de los magnates de México, para hacer frente a las políticas que en ese entonces, porque Luis Echeverría, pues es muchos personajes al mismo tiempo, ¿no? No con esto estoy comparando a Luis Echeverría, estoy comparando al hecho, ¿no? Particularmente. Y bueno, esta ONG justo se configura en el nombre del derecho de libre comercio, a la libre asociación de ideas, es decir, si ahora entramos a la página del Consejo Coordinador Empresarial, entramos a la página de Mexicanos contra la Corrupción, entramos a la página del Consejo Mexicano de Negocios, sus estatutos siempre estarán basados en el trabajo digno, el acceso a la justicia,
y pocas veces son autocríticos en el sentido de qué implica que sus operaciones estén, digamos, pululando en la esfera pública, en las acciones directamente relacionadas con la ciudadanía que dicen defender, ¿no? Esto es verdaderamente grave porque habla de cooptaciones del discurso, que eso es como, digamos, el eje central de estas charlas que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Pues prácticamente lo que hizo López Obrador, pero bien. Bien me refiero a no cruzar o no tratar de inmiscuir, porque en algunas de las respuestas que tuve respecto a esta crítica era ellos tienen que asumir el costo de vender su alma al diablo, por palabras más, palabras menos, porque fueron muchos mensajes los que recibí. Yo creo que no. Creer es acto de fe y lo tengo claro, pero sigo creyendo que no, debido a que pues, las ofertas laborales no son tan grandes. Y si hacemos una segmentación de verdad cuánto dinero recibieron, bueno, para empezar hay errores, como ya se dijo en otras mesas de debates, o sea, errores financieros, que no sabemos si las cifras las infló Mexicanos contra la Corrupción para decir que pagaba más o yo no sé qué, o las infló el gobierno federal para decir que los sueldos eran enormes. Pero cuando haces una segmentación de gastos mensuales, y creo que, por ejemplo, aquí Federico va a tener cosas muy importantes que decir, porque él fue víctima de esto mismo, pues en realidad eran 30,000 pesos al mes, lo cual me parece que en realidad no debería de alarmar a absolutamente nadie. Son principalmente de directivos para arriba, los salarios que son estratosféricos, que ahí es en donde las categorías de sin fines de lucro, en realidad es porque los activos no se pueden quedar correlacionados a la razón social. Esto en materia de cómo se construye una ONG o de gobernanza de una ONG. Es decir, se tiene que aplicar todo el dinero que se manda a la usabilidad de la ONG. Entonces, esto tiene varias debilidades, principalmente porque, por ejemplo, en inglés es non-profit, ¿no? Sin fines de lucro. Y el lucro en realidad se queda, pues evidentemente, en el salario de María Amparo Casas, de Claudio X González y de los directivos de todas las ONGs. ¿Por qué está mal hecho? Porque si no hablamos de plusvalor, como si no fuera capital, el capital cultural, que es lo que producen las ONGs mayoritariamente, recordemos que el origen de las ONGs eran los ricos de una comunidad prácticamente en carácter de donatarias, ¿no? Es decir, prestaban servicios médicos, prestaban servicios educativos, etcétera. Por eso se tiene la idea de que una ONG da, porque en un origen era eso, eran burgueses tratando de lavar conciencias. Cambia con el tiempo, se vuelve más sofisticado, tienen aparatos mucho más complejos y esto permite que, digamos, cambien el rubro de dar ese tipo de servicios a hacer trabajos de inteligencia. Puede sonar muy fuerte la expresión, pero prácticamente es eso, ¿no? Las ONG se dedican, por ejemplo, artículo 19, a tratar de categorizar cuáles son los actos de violación a libertad de prensa. En un acto de como constantemente lo ha hecho el obradorismo, de poner en tela de juicio el operar de diferentes organismos, creo que lo que le habría dado validez es que liberaran la información, pero de todas las ONGs en el respecto caso, de que si el argumento legal es que al final del día es dinero público, porque es dinero de donatarias que pueden después deducir de impuestos, entonces debió de haberse realizado de manera automática a todas las ONGs a través de un decreto presidencial, a través de cualquier vía, porque de esta manera, pues quien directamente declara quién es el enemigo público, pues resultará siempre la persona que encabece esta exposición pública. En otro lugar está quienes recibían estos 30,000 pesos. Si consideramos que una renta en Ciudad de México no baja de 15,000 pesos, pues es prácticamente la mitad del salario y si es para cubrir Ciudad de México, pues el salario te tiene que dar para vivir en el lugar en donde dices que cubres. No me parece que sea una suma que debamos de estar discutiendo. Deberíamos de estar discutiendo porque hay una disparidad salarial tan gigantesca entre quien dirige, que es básicamente quien se sienta con los millonarios para ver quién da dinero, y quien da la cara legalmente en el debido caso de que existan conflictos legales, a quienes realizan
o quienes ejecutan todos los proyectos que las ONGs dicen estar produciendo. Muchas veces estas ONGs sí lo hacen. Tenemos grandes casos de ONGs o de movimientos activistas que realmente cambian un suceso crítico, ¿no? La misma Claudia Sheinbaum era activista por el 68 y ahora es presidenta. Esto en primer lugar. Respecto a lo ocurrido con Javier Corral, evidentemente, para empezar, yo no conozco a una sola persona que se exprese de manera incorrecta con Javier Corral. De verdad, no la conozco. Seguramente lo hay. Sin embargo, cuando estás en este círculo rojo que nosotros le llamamos, contextualizamos con las condiciones en las que cada político ejerce su carrera política. Por ejemplo, también está Candelaria Ochoa en Jalisco, que nadie tiene nada que decir al respecto de ellos. Si viven bien o viven mal, lo que se debió haber hecho primero es la solicitud pública y en el caso de desacato proceder. Lo que hay aquí es un escenario de clara falta de coordinación que a nadie sorprende entre los niveles de gobierno y entre las fiscalías locales. Me parece un caso muy similar también, por ejemplo, a lo ocurrido con el juicio que se lleva en Jalisco para proceder en contra de periodistas. Es decir, las autoridades, cuando tienen un enemigo público no declarado, hacen uso de sus herramientas, y las autoridades me refiero en cualquier índole, puede ser autoridad religiosa, autoridad capital, autoridad, es decir, quienes se ejecutan en el Estado. Lo vimos también, por ejemplo, con Jesús Lemus, ¿no? La cacería que hizo Felipe Calderón en su contra, quien termina en una prisión. Estos casos ocurren todo el tiempo porque los ministerios públicos ganan una baba, porque además está hiperconcentrado el proceder de la justicia. Y entonces estos casos generan inmediatamente una sensación de que sí, Javier Corral es corrupto porque tal cual persona lo protegió. Creo que también este caso está mal hecho, porque si bien es cierto que no hay nadie que hable mal de Javier Corral, por lo menos en el Círculo Rojo, también es cierto que no todas las personas pueden hablarle al fiscal para liberar un proceso judicial. Es decir, todo el mundo está jugando con sus cartas, brincándose las normas. Esto me preocupa porque en ningún lado va a existir un verdadero equilibrio mientras todo el mundo se mantenga en un yo tengo la razón moral, pero no estamos entendiendo que el juego tiene otro tipo de reglas y violar las normas, por ejemplo, de acceso a la información o de coordinación institucional en el caso de Javier Corral, deja en un escenario de plena incredulidad de todo lo que está ocurriendo. Si Andrés Manuel hubiera presentado información de todas las ONGs o hubiera solicitado al Congreso una reforma en materia fiscal para que se hagan públicos en qué se gasta el dinero de las ONGs, bueno, tendríamos una discusión sana entre capital, entre operación de las ONGs, tendríamos una crítica generalizada en la nación respecto a esto, y no tendríamos un montón de reporteros preocupados por sus datos personales, porque ya sabemos que al gobierno federal no le preocupan los datos personales. No es la primera vez que cometen un error de esta naturaleza, se les ha señalado miles de veces y no han llegado a ninguna conclusión y no han reconocido que no saben gestionar los datos. Mi caso es un caso ejemplar de cinismo. En el caso de la oposición, bueno, ellos simplemente operan en condiciones de secrecía en un municipio que no les corresponde, con tal de lograr manchar la imagen de Javier Corral, dado que no se le ha podido revelar nada, no le han encontrado nada. Tiene un proceso que está en una etapa no judicializable y entonces pretenden detenerlo por delitos del Foro Federal para que entre sí o sí y manchar la imagen sí o sí de este personaje y entonces proceder con el ataque discursivo de un Morena libera criminales. Esto no va a ser así. Afortunadamente, Javier Corral tenía el teléfono o el dinero suficiente para un abogado que pudiera tener el teléfono del fiscal y la libró. Yo lo que veo es un escenario en donde nadie está respetando las reglas, querido Jesús. Querido Fede, gracias, me quedo rica. Querido Fede, uno de los argumentos, por ejemplo, que da a conocer Pablo Gómez es Mexicanos contra la Corrupción recibe donaciones de los Estados Unidos. Inició desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El argumento que maneja la Administración Federal
para dar a conocer estos nombres, estos datos, es evidenciar precisamente el injerencismo por parte de la Unión Americana. En el caso de Javier Corral, la acción por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, estoy dando las posturas de Ulises Lara, es no se había cumplimentado el proceso jurídico como tal, por lo tanto no podía ser detenido. Y hay personas que dicen la realidad es que buscan cobrar una factura a Corral por esta operación Zafiro, en donde incluso aparece el nombre de Manlio Fabio Beltrones en todo este entramado, y de ahí incluso el papel de Ciro Gómez Leiva, un hombre muy cercano al propio Beltrones. Dicen algunos puesta en escena, otros más en esta nota que fue dada a conocer antes que a nadie a imagen. ¿Cómo ubicas tú estos escenarios con base en lo que hemos estado platicando y cómo ves el fondo de cada uno de ellos? Mm, eh, Como ustedes saben, a mí me gusta más el aspecto conceptual de aquellas enseñanzas de la realidad. Todo esto que estamos viendo nos invita a reflexionar sobre qué tipo de justicia y de política queremos. Intento hacer una respuesta muy sintética a los casos puntuales que tú mencionas y luego a ver si logro hacer algún tipo de revisión conceptual que pudiera aportar algo. En el caso de la unidad de investigación financiera, ahí vemos las fronteras, y esto lo escribía muy bien Ricardo, las fronteras entre lo legal, lo inescrupuloso, lo útil públicamente también, que significa revelar este tipo de información. Ciertas instituciones del Estado deberían regirse por reglas muy estrictas, pero lo cierto es que también son instrumentos narrativos. El presidente ha utilizado la unidad de inteligencia financiera, algunos lo denuncian como que la ha utilizado para asusar, para intimidar, incluso para perseguir rivales políticos. Esto tendrían que comprobarlo de manera un poco más fehaciente que desde el lado de la emoción, pero podríamos atender algunos casos donde pudiera haberse utilizado algunas de las instituciones de la justicia o del Estado que dependan sobre todo del Poder Ejecutivo para persecución política. Pero sobre todo creo yo que lo más ah, lo que más usa el presidente es este tipo de instrumentos como de denuncia y de escarnio público. La mañanera es un instrumento de escarnio público donde se pone en el gran monitor de la información y la comunicación lo que representan los poderes fácticos, los empresarios vinculados a las agendas políticas de la derecha, lo que ha sido la basura, el basurero tremendo de todo el entrevero de los intereses que han movido al Estado en esta sociedad, recrudecido todo esto en las décadas del neoliberalismo, es decir, intereses que han cooptado a las instituciones del Estado. Ahora se las está usando un poco para denunciar a esos intereses que las habían cooptado. Al hacer esta denuncia se cruzan ciertas fronteras, por ejemplo, la revelación de los datos personales, el atacar indiscriminadamente a un periodista o exhibirlo públicamente no es lo mismo que mostrar a la sociedad que el Grupo México y la REA también son donantes de Mexicanos contra la Corrupción, que yo no sé qué alma queda en este país que pueda todavía pensar de manera candorosa que Mexicanos contra la Corrupción es una ONG que realmente se dedica a monitorear la corrupción en México. Es un instrumento político, sobre todo de la derecha y del poder económico concentrado, muy antiobradorista. Eso es Mexicanos contra la Corrupción, como quedó demostrado en este informe, porque desde el 2018 para acá, no solo Mexicanos contra la Corrupción, sino también la Embajada de los Estados Unidos ha hecho una serie de aportes materiales que han terminado incidiendo en campañas políticas. Es decir, hay una injerencia extranjera y en eso ahí estoy absolutamente de acuerdo con el presidente y esto es gravísimo. Directa, no es que no lo supiéramos, pero cuando se muestra es un asunto todavía mucho más impactante de intereses de los Estados Unidos que terminan repercutiendo. En este caso le salió pésimo, pero fueron destinados a las campañas políticas. Es decir, hay una violación de la normatividad electoral. También hay una violación de la normatividad fiscal, porque al condonar impuestos, esos ingresos no van a la hacienda pública, pero terminan también en campañas electorales violando una normatividad que dice que las asignaciones presupuestarias de los partidos las dictamina el Estado, etcétera, etcétera.
Entonces, conviven unas prácticas de uso político de nuestras instituciones con la actividad de denuncia permanente que la mañanera representa a lo que ha sido el contubernio entre el poder económico y también el poder político hasta entonces. Es lo que estamos viendo. En el caso de Javier Corral vemos el uso faccioso, porque yo creo que habría que distinguir entre uso faccioso, uso inescrupuloso, uso ilegal y uso político. No necesariamente el uso político es ilegal. No necesariamente el uso inescrupuloso de las instituciones del Estado como para acciones políticas necesariamente es ilegal, pero sin duda es inescrupuloso. Pensando en una sociedad mejor, en un diseño gubernamental mejor, deberíamos ir, por supuesto, reduciendo la tentación de utilizar a nuestras instituciones con propósitos políticos, sobre todo facciosos, porque lo de político enreda un poco conceptualmente la cosa, porque toda acción pública tiene un efecto político. No confundamos causa con efecto. Una cosa es la motivación política y otra es el efecto político. Si tú persigues a los evasores fiscales, ellos podrán protestar diciendo, no, es una persecución política. No, señor, usted está violando la ley fiscal y es un evasor. Entonces, el Estado está cumpliendo con su cometido. Entonces, ahí está la frontera difícil donde debemos distinguir. Yo creo que sería muy útil. Aquí lo dejo ahora esta intervención. Quizás en la próxima pueda intentar revisar estos conceptos que a mí me parecen interesantes. Eh, en el sentido de que debemos procurar, en la medida de lo posible, aspirar a un gobierno donde las instituciones están para lo que fueron diseñadas, para su mandato constitucional, y no para el uso faccioso de determinadas estructuras políticas. Por ahí lo dejo en este momento. Este punto, si quieres, para entrarle de una vez, creo, Federico, Ricardo, efectivamente, ¿qué tipo de justicia queremos o a qué tipo de justicia aspiramos? En el marco incluso de una discusión de la famosa reforma judicial, pero que aún no se, y aún y cuando Claudia Sheinbaum ya dijo que el siguiente paso es ir por las bueno, las fiscalías, porque el problema también está muy, pero muy podrido en la procuración de justicia. Aquí viene la pregunta y me voy a tomar el atrevimiento de copiarte, le queda Fede. ¿A qué tipo de justicia aspiramos, Ricky, con todo esto que estamos viendo y con lo que se viene por delante? Personalmente, creo que bastaría con cumplir lo que ya dice la ley. El problema es que hay una brecha gigantesca entre cómo opera y el cómo está escrita. Históricamente México ha tenido de los mejores juristas del mundo. De hecho, la figura del amparo se replica en el mundo entero, casi en su totalidad, debido a la alta funcionalidad que tiene o lo frecuente que es que los estados mismos violen los derechos de la ciudadanía, los derechos humanos. Y, por ejemplo, a mí me viene a la mente también el caso del 2005, cuando Vicente Fox intentaba desaforar a Andrés Manuel. Seguramente nuestra audiencia, que es tan culta, lo recuerda. Lo que intentaban hacer en realidad era dejarlo sin operatividad política. El desafuero, sobre pretexto de una barda, no tenía otro fin salvo el manchar el proceso. Actualmente la justicia funciona de la manera en la que, una, no hay millonarios presos, lo cual me parece grave. Es decir, nos parece normal que la justicia sea clasista. Los juicios tardan muchísimo, los juzgados están sobrecargados, el aparato de justicia parece siempre estar superado. Y si tú le preguntas a alguien al interior, por ejemplo, del Poder Judicial de la Federación, todo está bien, solo hay mucho trabajo. Si le preguntas a alguien por fuera, la justicia no existe. Buscar un equilibrio entre eso, principalmente, se tendría que abanderar a través del combate a la corrupción. Por eso era tan acertada la, la carrera política de Andrés Manuel López Obrador como principal bandera del combate a la corrupción. El tema es que pasaron 6 años y la tasa de impunidad no bajó significativamente. Pasó del 98 o de la crisis del 98 al 92%. Esto en el día a día es muy complejo. Lo vemos en los asesinatos a periodistas, en las madres buscadoras, en todas las crisis que arremeten al país. Y precisamente aprovechando ahorita lo que planteas, mi querido Federico,
Ricardo, ¿qué tipo de justicia entonces es a la que aspiramos? Estamos en el marco de la discusión de la reforma judicial. La propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo ha dicho. También tiene que haber una miradita profunda hacia las fiscalías ¿por qué? Porque a final de cuentas fracasó esta transición de procuradurías a fiscalías en la procuración de justicia, dotándolas incluso de una autonomía que ha sido mal entendida por los propios fiscales. Y un punto que no podemos dejar de lado, que es una justicia que a final de cuentas en México históricamente ha sido elitista, que ha sido siempre sobre los que menos tienen, que ha criminalizado recurrentemente al que menos tiene. Con todo este escenario, querido Ricardo, ¿qué tipo de justicia buscamos? Es una pregunta gigantesca y creo que habrá juristas que me contradigan, evidentemente, porque no soy ningún experto. Simplemente lo que dice la ley en México tiene una alta tradición de ser profunda, de ser analítica, de ser constructiva. Heredamos, por ejemplo, la figura del amparo en casi todo el mundo, dado a la replicidad con la que ocurren casos de violaciones a los derechos humanos de las poblaciones, pero también por los modelos tan loables. Si leemos la estructura o el modelo de justicia que tenemos, acabamos de pasar del punitivo al acusatorio, tendrá sus pros y sus contras, pero en México rompimos con las lógicas más básicas. Por ejemplo, no es pronta ni es expedita. Los juzgados siempre están saturados. Si le preguntas a un juez, o ya sea federal o local, pues todo está perfecto, solo hay mucho trabajo. Si le preguntas a alguien por fuera, pues únicamente los pobres o quienes no pueden pagarla están dentro de la prisión. Se vuelve una justicia clasista en la que, por ejemplo, en México se tuvo que apostar por modelos quizá cuestionables en algún sentido, como la prisión preventiva oficiosa, porque de otra manera no estarían los grandes magnates. Recordemos que los grandes capos, ya sean de guante blanco o capos, se han por lo menos un 80% sometido a proceso gracias a la prisión preventiva oficiosa. Así entró Enciras, así entraron todos los del escándalo de Odebrecht que se pudieron someter a proceso en el caso mexicano. Es decir, se segmentó delitos federales que originalmente estaban reservados para la gente con capital acumulado, quienes tenían grandes imputaciones, y el delito de fuero común, que es lo que nos afecta al día. ¿Qué tipo de justicia podemos buscar? Bueno, una que se salga del proceso clasista en la que se dependa de tener dinero para llevar un proceso justo, en el que los medios de comunicación no contribuyan a la desinformación y a los procesos, porque el debido proceso ha traído consecuencias no previstas. Yo recuerdo que cuando transitamos del modelo, muchos de los periodistas nos capacitaron. Yo tomé las capacitaciones en la Fiscalía de Jalisco para poder escribir sobre el nuevo modelo de justicia. En aquel momento se hablaba de, evidentemente, resguardar los nombres de las personas imputadas, y todos estos procedimientos que eran indispensables para no violentar el debido proceso. Esto no ocurre en coberturas, por ejemplo, como las que ejecuta Loret de Mola, no ocurre en coberturas muchas veces que todavía no se encuentran en la etapa judicializable, es decir, están en un proceso de recolección de pruebas. Y a diferencia de otros países, lo que ocurre entre el modelo de periodismo y el modelo de justicia en estos paralelismos de cómo llevar la información es que, por ejemplo, esto es un ejemplo perfecto para hablar de esto. Estados Unidos o la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y todas sus herramientas, hacen públicas sus investigaciones, las versiones públicas. Se dan el trabajo de testar los datos, no hacerlo a manera de escarnio público. Aquí es en donde se personaliza. En el momento en el que el gobierno federal decide que el titular de la unidad de inteligencia financiera hable solo de una persona de investigación, pero no tienen un repositorio abierto, no sabemos en qué van los protocolos. Abrieron un buzón de leaking en la Secretaría de la Función Pública y hasta el momento no tenemos qué revelaciones tuvo. Es decir, abren herramientas con fines
comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de la estructura del combate a anticorrupción sale del Tratado de Libre Comercio y no de una necesidad proactiva por disminuir las tasas de impunidad en el país. Y esto es bien claramente, pasamos del 98-99% de impunidad como tasa en el país a terminar el sexenio con un 96-97%. Es decir, los esfuerzos no fueron suficientes. Evidentemente, las tasas de impunidad únicamente miden si se metió a la cárcel a alguien o no, sin entrar en fondo, porque son datos numéricos, no datos estructurales. Sin embargo, sí podemos hablar de que, por ejemplo, no se cumplen principios básicos que ya están estipulados en la ley, como la justicia no es pronta ni es expedita. No podemos saber, tanto porque no hay antecedentes, porque no hay repositorios públicos, porque ahora mismo justo solo se habla cuando hay un escarnio público de algo, sobre las materias que se están investigando, y esto debilita los procesos. ¿Qué le falta a la justicia? Un método. Desde mi perspectiva, falta dejar de lado el intentar implementar protocolos únicamente por cumplir con tratados comerciales o por cumplir con las asociaciones globales de interacción, para llegar al fondo de por qué ahora mismo yo de verdad es que, a ver, yo he estado al menos en 10 cárceles distintas, y quien tenga esta experiencia no me dejará mentir. Hay celulares, hay televisiones, hay machetes, hay armas, empezando desde nuestro sistema penitenciario. ¿Por qué necesitamos un sistema penitenciario que únicamente termina bajo la funcionalidad de escuela del crimen? La mayoría de los casos de estafa telefónica ocurren adentro de los centros penitenciarios, justo porque ya se corrompió la persona que deja pasar a los visitantes, porque están corrompidos los jefes de los centros penitenciarios, y la audiencia probablemente dirá que lo que estoy diciendo es muy alarmante. Es que es alarmante la situación de los centros penitenciarios en México, y esta es la última instancia de nuestro sistema judicial. Son dos: o terminas en libertad o terminas en situación de reclusión. Y entonces, si la situación de reclusión está únicamente predestinada para las personas que no pueden tener acceso a una defensoría, y si las defensorías siguen únicamente basándose en las lagunas legales y no en términos de qué ocurrió realmente, porque no hay un repositorio público de pruebas. ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, el caso en el que un juez dice que el padre de una niña víctima de abuso es culpable? ¿Cómo llegamos a la discusión más allá de lo moral, si en realidad es culpable o no, si no tenemos acceso a los sistemas probatorios? Es decir, no hay nada que a los jueces los dictamine sobre sus decisiones. ¿Con base a qué? Y la mayoría de las decisiones jurídicas en este país se toman con base en lagunas legales, no en términos de justo o injusto. Y esto me parece preocupante. Yo, Fede, la misma pregunta la haría partiendo precisamente de tu comentario anterior, y ya escuchábamos al periodista. ¿Qué es lo que opina el analista? Mm, eh, Opino con terror porque mi pareja, mi mujer, es especialista en este tema. Se dedica a la justicia. Su tesis doctoral trata sobre el uso político de la justicia, y si llega a haber narrativas y yo digo alguna babosada, me va a ir muy mal. A ver, como ciudadano, ¿qué es el déficit que uno ve? Eh, Uno, por ejemplo, cuando se tiene que meter con el Ministerio Público, se la piensa 30 veces. Dice, a ver, aunque, bueno, no voy a especificar con un caso, lo iba a hacer, pero mejor. Conozco muchos casos donde a veces el ciudadano se inhibe de asistir a la fiscalía porque sabe que allí entra en un galimatías de corrupción, además, que hay allí un organismo mucho más extorsivo que Procurador de Justicia, donde se empieza a embarrar la Procuración de Justicia, y por tanto, en esa experiencia mucha gente abandona el camino de la justicia y abona a esto que comentaba Ricardo también, abona a un sistema en el cual, gracias al uso de los huecos legales, gracias a una jurisprudencia, ¿qué quiere decir esto? Una tradición de sentencias que no es clara, sobre todo cuando se trata de respetar los derechos de los que menos tienen, de los que menos pueden protegerse legalmente, de los que no tienen lana para pagar un buen abogado. Mucha gente huye de esa primera instancia de procuración de justicia.
Narrativamente, en este sexenio se ha instalado que toda la culpa de ese terrible y agobiante 92% o más de impunidad, al que también se refería Ricardo, que es oprobioso para cualquier sociedad democrática, es decir, que de 100 delitos eh, y de los que además se denuncian, porque un porcentaje altísimo ni siquiera se denuncia por todo esto que estamos diciendo, de 100 delitos denunciados, solo 8 personas son sentenciadas con un sistema probatorio que también describía Ricardo muy endeble y que tiene que ver muchas veces con el uso político de la justicia, por ejemplo, porque muchísimos personajes que han evadido la justicia, que son notorios violadores de la Constitución, algunos de ellos expresidentes de la nación, viven de una manera muy tranquila, incluso en el exterior, mientras una persona que se robó una sandía en un mercado, pues se puede pasar 5 o 10 años en la cárcel porque la justicia es lenta. Entonces, bueno, como ciudadanos vemos que uno le saca a la justicia, o sea, dices, es un sistema con el cual cuanto menos tenga yo que ver mejor. Pero así quedan una serie de oprobios y delitos y sin castigo. Entonces, yo creo que una reforma del Poder Judicial no alcanza nada más para resolver los problemas del sistema de justicia mexicano, que tiene que incluir a las fiscalías. Tú lo señalabas muy bien, Jesús, la misma Claudia Sheinbaum, esto ya lo ha mencionado. Tenemos estamos hablando ahora de la reforma del Poder Judicial, nos brincamos un poco en esta etapa del programa el tema del uso de la político de nuestras instituciones y de otros eh, espacios, ¿no? Pero bueno, para terminar con el tema, o intentar nada más cerrar por aquí una síntesis. Con la renovación única del cuerpo del Poder Judicial no vamos a solucionar los problemas gravísimos que tenemos en la Procuración de Justicia de este país. Entonces, la premura por aprobar la que sería la última impronta del presidente, ahora en septiembre, antes de que se renueve el Congreso, nos podría llevar a cometer un traspié en lo que exige la ciudadanía como una reforma a fondo del sistema de justicia. Yo creo que aquí en este tema vale mucho la pena seguir con estas mesas de discusión que ha habido, escuchar los argumentos de personas como Luis Tapia, que piensa ahí un poco diferente, querido Ricardo, con el tema de la prisión preventiva oficiosa. Yo también soy una persona que cree que es violatoria de los derechos humanos. ¿Y de qué sirve si un tipo como Mario Marín se va? Porque estaba con prisión preventiva pero se escapa. Es decir, si haya prisión preventiva o no, oficiosa o no, que si ya hay la preventiva como medida cautelar importante, ¿para qué necesitamos hacer una oficiosa donde nos brinquemos justamente la justificación jurídica de por qué esa persona es peligrosa y no debe otorgársele ningún tipo de, o debe ir a la cárcel para evitar su fuga? Es violatoria de los derechos humanos porque nuevamente condena a los que no pueden pagarse una defensoría que estructure bien esa defensa y terminan cayendo en estas dilaciones eternas de la justicia y se pueden pasar en la cárcel siendo inocentes años, lo cual me parece una de las injusticias mayores que puede haber sobre la faz de la tierra. Yo recuerdo con mi banda El Juguete Rabioso hicimos un tour por todos los centros penitenciarios cercanos a la Ciudad de México y mi impresión de lo que fue, así como tú compartías también, Rick, tú que has estado también allí, de lo que es la vida, el encierro, la postración en esos centros penitenciarios, me imagino lo que debe ser inocente, lo que debe sentir un inocente que se pasa allí la mitad de la vida o un cuarto de la vida. En fin. Entonces yo diría, no que la política no influya y no apresure una discusión fundamental donde tienen que participar los expertos, pero también la ciudadanía. Un poco se está dando, pero creo que habría que comunicarla mucho más ampliamente de cuáles son las exigencias de una verdadera reforma a nuestro sistema de justicia y no solo al Poder Judicial, señalado y no sin falta de razón a lo largo del sexenio como uno de los principales culpables de los males de la sociedad y que ha sido elitista y que ha sido clasista y que ha defendido los intereses de los millonarios, sí, pero no solo. O sea, también tenemos que comprender dónde están las falencias de nuestro sistema general de procuración de justicia. Quiero retomar efectivamente el tema del uso político como tal, pero quiero centrarlo un poco en el papel de los medios de comunicación. Ya comentabas tú, querido Federico, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no es un medio periodístico.
Es un órgano que a final de cuentas recibe dinero del extranjero y de empresarios para golpetear a un proyecto. No es la primera vez que ocurre con algo cercano a Claudia X González o bajo el resguardo de Claudia X González. Animal Político hizo lo mismo con el caso concreto de la estafa maestra hacia Enrique Peña Nieto. Un gran reportaje, sin duda alguna, un excelente trabajo de investigación de grandes periodistas, pero que a final de cuentas cumplió un papel, era golpear a un gobierno con el cual Claudio X González tenía diferencias ya en ese momento. El caso de Javier Corral, nos topamos con una filtración, a final de cuentas, que quiere ser disfrazada con que alguien les avisó y que hicieron reporteo y demás. Y a partir de ahí nos damos cuenta de una línea editorial en donde la idea es plantear que Corral es un delincuente como tal, ¿no? Y como tal se le debe de juzgar y que fue rescatado por la Fiscalía de la Ciudad de México y el actuar fue correcto por parte de la Fiscalía de Chihuahua, sin siquiera hablar con la parte en este caso afectada, el caso de Corral y demás. Yo ahí te preguntaría, mi querido Ricardo, el papel de los medios en este uso político de la justicia, ¿cómo cierran la pinza en un momento dado, disfrazando trabajos periodísticos como trabajos periodísticos, realmente acciones que tienen un atufo político jurídico? Híjole, es un gran dilema que tenemos que urgentemente, desde mi perspectiva, abordar todas las personas que nos dedicamos a la comunicación, comunicación pública o comunicación privada, porque a nadie nos contratan, nunca, jamás, para golpear a alguien. Se nos da la instrucción de trabajo sin determinar qué es golpeteo político. Entonces, ser periodista implica tener olfato, implica prever este tipo de cosas, inferirlas una vez que haces un análisis profundo, no de una persona que está tocando la puerta para pedir un trabajo, es un análisis profundo de la operatividad de cada una de las organizaciones de medios de comunicación, porque a mí no me digan, por ejemplo, que cuando Maciel no se le protegió de cientos de redacciones, de centros universitarios incluso. Conozco 3 en Jalisco que estaba prohibido hablar del caso Maciel. No es una cosa que atañe únicamente a los periodistas, atañe a los dueños de los medios de comunicación, y por eso es importante discernir entre periodistas de a pie, periodistas quienes su labor es únicamente narrar, hacer análisis, gestionar datos, construir ideas a través de la investigación periodística, y quienes deciden cuándo y cómo. Evidentemente hay periodistas con intereses políticos, eso es indiscutible. Evidentemente hay dueños de medios con intereses políticos. Sin embargo, el problema yo creo que ya supera a la base trabajadora como discusión de qué vamos a hacer, porque todos los medios de comunicación tienen una línea editorial, todos lo tienen. Incluso tenemos, por ejemplo, la declaración de Salinas Pliego diciendo que corrió a Carmen Aristegui de su medio de comunicación porque no se apegó a la línea editorial. Entonces, se atreven los dueños de los medios de comunicación a declarar en televisión nacional que violan un principio de derecho humano que es la libertad de expresión. Esto porque a ningún gobierno, incluyendo al de ahora, le ha importado hacer como delito o configurar como delito o hacer un sistema procesal para quien violente la libertad de expresión. De hecho, la ley de derecho de réplica, por ejemplo, dice que si esto ya corresponde a la audiencia, si la audiencia quiere solicitar réplica a un medio de comunicación, pero el periodista o el medio de comunicación está replicando a un político, no tienes derecho a réplica. Es decir, hay permiso por escrito para mentir de los políticos. Y esto no se ha reformado, no se ha reformado la ley de publicidad oficial, que es importantísimo que se trabaje por método de insaculación, sacando a quienes ya por año hayan podido tener acceso a esto. El problema es que no se solidifican espacios de gestión de medios de comunicación sanos, porque ya no hay lectores de medios de comunicación. A los medios de comunicación les parece más importante estar a favor de un político, porque eso les va a traer publicidad oficial y va para todos los bandos, que hablar con la verdad. Este es el problema de fondo que hay en el periodismo. Si hacemos un análisis profundo del trabajo de Mexicanos contra la Corrupción, ¿por qué no hablan de los desastres medioambientales que
comete Grupo México? Pues porque ya vimos los fondos que recibe Grupo México. Pero eso es iniciativa privada, cada quien hace... Perdón. Tú No está sigue, de sigue, acuerdo con lo sigue, que estás sigue. diciendo. No está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Al final del día es iniciativa privada, no están haciendo uso del recurso público, salvo en el caso de donaciones, que es el caso de Mexicanos contra la Corrupción. Pero eso es inmoral, no ilegal. Y no lo regulan porque todos lo usan. Todos hacen uso faccioso de la información. Todo el mundo quiere que se hable bien de sí mismo. No hay espacio para la autocrítica y cada vez hay menos espacios. Se han ido desarticulando aquellos lugares donde la crítica sustantiva se formaba y entonces únicamente se capitaliza o se vuelve famoso o se hace poderoso aquel que soporta durante muchos años la opresión del patrón. Y tenemos el caso de Javier Alatorre, que seguramente toda su vida ganará más que yo. Y yo estoy bien con eso. Pero hay gente que viene y que ya no va a haber espacios para por lo menos hacer este acto de honestidad que estoy haciendo ahora mismo. Es el escenario de los medios de comunicación. Entonces necesitamos una reflexión respecto al uso político de la información que contemple funcionarios públicos que estén dispuestos a tomarse en serio esta discusión, porque no se vale salir a decir que Mexicanos contra la Corrupción hace uso ilegítimo de los trabajos periodísticos, porque recordemos que en Mexicanos contra la Corrupción también hay periodistas como yo, periodistas como tú, Jesús, que son base trabajadora, que nunca van a ver estos millones y su trabajo es igual de valioso que el mío y que el tuyo. Me rehúso a creer, por ejemplo, que la chica del New York Times que estaba frente al presidente de la República con una orden de trabajo haya hecho uso de su teléfono celular personal cuando la Ley Federal del Trabajo dice que el empleador debe de dar las herramientas para que esto ocurra. ¿Y la discusión a dónde se fue? No se fue hacia si el New York Times tenía agenda o no, no se fue, se fue a un intento de imponer una narrativa que además era cierto, se estaba imponiendo la narrativa del narcopresidente y la reportera sin derechos laborales quedó expuesto sus datos, quizá por manera voluntaria, quizá no, esa no es la discusión, pero no debió haber ocurrido. Y además es una reportera que su empleador ni siquiera le da una herramienta tan básica como el teléfono. Yo no conozco un solo periodista que hoy en día no use su teléfono. Todas las redacciones deberían de pagar para que los periodistas no queden así expuestos. Y entonces tú puedes reclamarle al gobierno federal que no exponga datos personales porque tú como empresa estás cumpliendo con la Ley Federal de Trabajo, pero no se pagan horas extra, no se pagan las herramientas de trabajo, no se capacita a los periodistas. Y esto hace que la crítica sea inválida porque no se puede violar la ley para acusar violar la ley. Y entonces eso es a lo que me refiero con que el escenario está en igualdad de circunstancias, ni para un lado ni para el otro. No hay jefes de gobierno, no hay representantes de la política que estén dispuestos a tener una discusión seria respecto a cómo regulamos los medios de comunicación, porque monopolio Televisa, porque duopolio con TV Azteca, se entregaron el espectro de radio y televisión que pagamos con nuestros impuestos para que dos personas sean multimillonarias. Y ahora no hay canales populares. Este es el destino de los medios de comunicación y tenemos que trabajar con esto. Y si el método de trabajo es la cooperación internacional, pues otra vez estamos manejándonos con lo que la ley nos permite como laguna. No estamos pensando en libertad de expresión, no estamos pensando en justicia, no estamos pensando en reparto equitativo de los medios de producción para que las bases populares puedan fortalecerse y entonces sí tener un medio de comunicación desde Iztapalapa que esté demostrando cómo se hace cambio y construcción social a partir de la práctica comunitaria. Esto no lo hay, no hay un solo programa que lo impulse. Al contrario, son un montón de barreras. Entonces, mi discusión acá es, ¿en serio somos nosotros y nosotras quienes además no tenemos capital acumulado, no podemos simplemente de un día para otro presentar un medio de comunicación? Lo vemos con narrativas. Estamos en un espacio que quizás es precario, pero lo hacemos ¿por qué? Porque es un espacio de libertad. Y estos espacios ya no los hay, Jesús. Yo, Fede, aquí voy a un punto. La influencia precisamente de la narrativa. ¿Cómo influye en la narrativa, por ejemplo, en el caso de Mexicanos, que lleva a cabo una serie de reportajes durante todo este sexenio, que tiene una finalidad constante, según lo que se ha confirmado, de golpetear a un gobierno? Dos, confirmado que María Amparo Casar, su dirigente, se reunió con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, cuando está en el proceso electoral para pedirle que se involucrara
en el proceso electoral. En ese momento, yo les soy honesto a ambos, yo decía, ¿por qué la recibe Ken Salazar? Entiendo que seas un activista, entiendo que estés al frente de una dirigencia, pero él es el embajador de Estados Unidos. Entiendo que la derecha históricamente siempre va a llorar a la embajada de Estados Unidos, pero me llamó la atención que a ella la recibiera. No hacía Lorenzo Córdoba, de Córdoba lo entendí, como consejero presidente del INE, pues tenía esa facultad, pero de ella sí me brincó mucho. Ahora cuando ves que USAID y que la gente de Estados Unidos mete lana a Mexicanos contra la corrupción, pues entiendes cuál es la relación que puede haber y por qué María Amparo Casado se atrevió a pedirle eso a Ken Salazar. Y en el otro lado, ¿qué tanto influye en un escenario también las narrativas o influencia narrativas que ofrece? Cuando estamos a punto de venir un cambio de gobierno y en el Senado a Morena le faltan tres para tener mayoría. Y Corral, bien o mal, es senador por parte de Morena. Aparte de que es el encargado de combatir la lucha contra la corrupción de Claudia Sheinbaum, que es uno de los pilares de Claudia Sheinbaum desde su plan de gobierno. ¿Cómo ves tú en influencia estas narrativas desde estos papeles que supuestamente son periodísticos, pero que tienen una finalidad, o al menos parece una finalidad doble, ¿no? Desde luego, mira, este es un tema que está muy trabajado por la filosofía, por la semiótica, por la teoría política. Está el gran y tan influyente trabajo de Gramsci, que hablaba de la hegemonía, que le disputó a Marx un poco la idea de que en la estructura de las relaciones sociales de producción se dirimían realmente los espacios políticos y la disputa política, y él habló de la superestructura, usando la categoría de superestructura marxista, nos referimos a toda la parte de lo que es la cultura, la discusión pública. Se dirimía mucho más el territorio político que de lo que se dirimía en, por ejemplo, las elecciones o las políticas públicas o los diseños institucionales o gubernamentales. Es decir, que en las narrativas y su confrontación se dirimía la política. Esto tiene que ver, lo hemos hablado aquí, con una propensión, una facilidad del bicho humano para creer en mitos. Esos mitos generan cohesión colectiva y se avanza con esa identidad. Por tanto, derrumbar esos mitos, por ejemplo, los mitos de los que está atado la derecha. ¿Tú cómo le vas a sacar de la cabeza a una persona ahora su odio a López Obrador porque lo considera narcopresidente? Cuando vimos las últimas mareas rosas y cuando vimos las entrevistas que le hacen a muchos de los manifestantes que fueron a la fracasada o muy frágil marchita del fin de semana pasada frente al INE, tú les preguntas si están convencidos de que hubo fraude de un narcogobierno. O sea, que Claudia Sheinbaum no ganó con una distancia cercana al 30% de diferencia con Xochitl, y que aparte es una narcogobernante. ¿Qué cantidad de mexicanos y mexicanas piensan eso? Son millones. Que en este momento estén en una posición de cierta debilidad política, no le quita importancia y peligro y alarma al hecho de que millones de mexicanos y mexicanas piensen que una narcopresidenta va a asumir el 1 de octubre y que eh, hubo un fraude electoral. ¿Esto por qué? Porque ha sido muy bien manipulada, inoculada, y aquí, por supuesto, se me podrá acusar de paternalista. ¿Cómo tienes tú la verdad y por qué tu verdad, Federico, es más importante que la de estas personas que piensan lo contrario? Bueno, porque yo intento hacer un ejercicio y evidentemente muchas de estas personas no, y esto queda reflejado en cuando las confrontan, lo que responden, el ejercicio de no solo informarme en aquello con el sesgo de confirmación, es decir, solo leer, ver YouTube, ver programas e informarme en los sitios que confirman mis filias políticas. Yo también escucho a la oposición, a las voces inteligentes que tiene. Por eso yo jamás estaría de acuerdo con la idea de cancelar a un personaje como Denise Dresser. Denise Dresser es una persona inteligente, formada, que podamos estar más en desacuerdo con ella. Yo he tenido disputas públicas con ella muy serias. No estoy aquí saliendo a defender sus posturas políticas, estoy saliendo a defender el derecho de que personas inteligentes e informadas también nos den otra visión de la realidad. No podemos solamente estar metidos en las anteojeras de aquello que nos conforta, nos da calorcito ideológico e identitario. Tenemos que desafiarlo, eso es fundamental si estamos de acuerdo con el axioma, con la noción de que las narrativas construyen nuestra propia posición política.
Entonces, yo siempre lo digo, la causa no es López Obrador, con todo lo que uno pueda estimarlo como político y luchador social que realmente ha cambiado una serie de cosas en este país. La causa no es la misma Claudia Sheinbaum, que a mí, por ahora, me inspira muchísima ilusión este sexenio que va a empezar. La causa no es Morena, la causa es la justicia, los derechos humanos, el entender que tenemos que cooperar y aspirar a una sociedad solidaria para mejorar los problemas que tenemos enfrente y que todos tengamos un piso parejo de igualdad de oportunidades en la vida. Esa es la causa, justicia. La democracia sería incluso una herramienta para esa causa, más que un fin en sí mismo, como piensa ahora sí Denise Dresser. Si esa es la causa, nosotros tenemos que aprender a distinguir cuáles son los agentes que están en contra, no solo personas, sino las acciones políticas o las contingencias políticas o sociales que están en contra de esa causa. Ahora se reúnen el próximo sábado para provocar a la 4T y para insultar en parte al pueblo de México que la votó y para venir a regañar al PAN y a la derecha blandengue que hay en México, se reúne ese payaso vestido de presidente de la Argentina, Javier Milei, con toda la banda de derecha trompista aquí en México. Esos son agentes que están en contra de lo que estamos diciendo. Esta es realmente una cuña de darwinismo social, de crueldad, de proyecto cruel para la sociedad que está en contra de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad, del feminismo, es una reacción patriarcal además. Entonces tenemos que saber identificar dónde están nosotros en la lucha de las narrativas, aquellos valores o dónde están representados, en qué opción política, en qué tipo de discusión están representados los valores que realmente queremos para mejorar la sociedad, para cambiar para bien, para sociedades incluyentes y no para sociedades cada día más excluyentes donde los ricos concentren cada vez más la riqueza y se pauperice a la clase trabajadora, quitándoles derechos, mandándoles al mercado laboral cada vez con situación más precaria. Eso ha revertido la 4T. ¿Por qué uno apoya la 4T? Porque ha revertido ese proceso de pauperización con todas las limitaciones de esa reversión. Pero lo ha revertido y ha empezado a cambiar la manera de pensar. De que pauperizando a la clase trabajadora México es más competitivo y se evita la inflación y se han derrumbado en este sexenio una serie de dogmas económico-políticos, narrativos del neoliberalismo, que es fundamental que se hayan derrumbado para poder creer en una sociedad mejor donde todos aspiremos a poder vivir bien, a tener vacaciones, a tener prestaciones laborales, a poder tener una vida digna, a no invertirla en el transporte para ir a un trabajo donde eres humillado y regresar a casa humillado, a prepararle la comida a tus hijos. A eso tenemos que aspirar. Entonces, perdón si me desvío un poco con la pasión política, pero a lo que voy es a que en esta batalla de narrativas, en este uso político de la mentira, en este uso político de la difamación, que la nueva ultraderecha ha instalado en el mundo, que Trump ha instalado, y después vinieron todos sus adláteres, sus enanos mentales, con todo respeto a las personas bajas de estatura, me refiero a los enanos mentales como Milei, que va y le dice my president, y casi que se le agacha o hace cosas peores fuera de cámara con Trump. Tú dices, bueno, esta banda, ¿a qué tipo de sociedad está aspirando? ¿No? Entonces, bueno, yo propongo siempre que tengamos el sentido crítico despierto, que sepamos que la causa son nuestros valores y no tanto a veces las banderas que los representan. Eh, y seguiremos acá en nuestro querido programa de narrativas dando cuenta de lo que es. Yo les recomiendo muchísimo, con esto termino, una entrevista que le hacen a Pablo Iglesias, un medio colombiano, ahora el que en estos últimos días, hace 2, 3 días, sale Pablo Iglesias, que es este politólogo que ha sido vicepresidente del gobierno español y que me imagino que la mayoría de nuestra audiencia sabe muy bien quién es Pablo Iglesias. Él hace un resumen brillante de la manipulación emocional y política que se hace a través del dominio de los medios de comunicación, incluyendo el cine, incluyendo a la literatura, incluyendo a la poesía. Es decir, Walt Whitman, ¿no? Ese gran poeta, era a la vez el gran promotor de los valores del imperio desarrollista de los Estados Unidos. Por supuesto, él tenía una concepción humanitaria. Pero a lo que voy es que a veces de manera involuntaria, incluso los artistas se prenden y se prestan a reproducir las narrativas de la dominación, del colonialismo, de la supremacía. eh, y,
¿Y qué hizo la iglesia durante tantos siglos? Si no es dominar a través de narrativas al pueblo, a la gente pobre, a todos aquellos que en algún momento podrían reunirse a pensar que tenían que desafiar el poder de las oligarquías y los reyes y las monarquías que los gobernaban y los sometían. Les recomiendo mucho que vean esa entrevista de Pablo porque tiene exactamente que ver con la preocupación central de este programa. Ahí tiene usted, amigo, amiga de Narrativas, como siempre, un excelso programa con base en lo que declaran, lo que piensan, lo que señalan estos dos grandes personajes del análisis del periodismo. Mi querido Ricky Valdera, siempre un gusto y salúdame por favor a tu guapo compañero que tienes ahí que mostró su inconformidad al A momento de mi, tus expresiones. a mi gran opositor, Jopencio, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Federico, un abrazo a la audiencia y solo sí me gustaría dejar claro que cuando hago una crítica a los medios lo hago desde su lugar de enunciación. He pasado por gran parte de las redacciones de este país y es una invitación a que tomemos la discusión respecto a qué papel vamos a jugar como medios de comunicación de manera seria. Es una invitación quizá a modo de provocación de qué podemos hacer para que la base trabajadora de los medios de comunicación tengan un escenario equilibrado y que justo no sean quienes tienen el poder, quienes ocupe el discurso, haciendo usufructo de nuestro trabajo. Eso es todo. Un abrazo, queridos. Hasta luego. Mi querido Fede Bonazo, como siempre, un gusto, maestro. Como siempre, el gusto es mío, querido amigo, querido Ricardo y querida banda que nos escucha en Narrativas. Ahí tiene usted, amigo y amiga. Si les gusta narrativas, ya lo sabe, super chat, super gracias. Y por supuesto, compartan este video y likeenlo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.